Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el mundo de la minería de oro. Vamos a analizar a fondo una compañía, Predictive Discovery, que cotiza en Australia. Eso es. Tenemos aquí un montón de papeles, informes, presentaciones de la empresa. Sí, de todo un poco. La idea es destilar la información clave, entender la tesis de inversión detrás de Predictive Discovery, o PDI, como se la conoce. Exacto. Vamos a ver desde lo más básico de la minería de oro, que siempre viene bien repasar, hasta el proyecto estrella de PDI, Bankan, en Guinea. Y también quién está detrás, los riesgos de operar allí en Guinea y una fusión muy reciente que, bueno, lo cambia un poco todo. Eso es, una fusión estratégica. El objetivo es tener una visión clara, ¿no? Ver los puntos interesantes y los críticos. Así que si te parece, vamos al grano. Vamos allá. Antes de meternos de lleno con PDI, pongamos un poco de contexto. Siempre oímos hablar de recursos y reservas en minería. Suenan parecido, pero no lo son, ¿verdad? Para nada. Y es fundamental entender la diferencia. Está regulado por códigos internacionales como el JORC australiano, que es el que usan estas empresas. Vale. A ver, simplificando mucho. Un recurso mineral es una estimación de cuánto oro podría haber ahí abajo. Se basa en sondeos, en geología. Potencial, digamos. Exacto, potencial. Con expectativas razonables de que sea económico sacarlo algún día. Hay niveles: inferido, indicado, medido, según la confianza que tengas. Ya. ¿Y las reservas? Y las reservas de mena son otra historia. Son la parte de esos recursos, pero solo de los indicados y medidos, que ya has demostrado que puedes extraer de forma rentable hoy. Ah, vale. Aquí ya entran los factores modificadores. O sea, has estudiado la ingeniería de la mina, la metalurgia, los costes reales, el precio del oro que esperas, si tienes los permisos, Todo. todo. Necesitas como mínimo un estudio de prefactibilidad, un PFS. Y las reservas también tienen categorías: probable y probada. Entendido. Recursos es quizás podamos sacar esto, reservas es esto es lo que vamos a sacar y es rentable. Muy bien resumido. Y pasar de uno a otro, como te imaginarás, lleva tiempo y dinero. Claro. Años de exploración, perforaciones. Miles de metros de sondeo, sí. Con distintas técnicas, RC, diamante, muestreo súper riguroso, que con el oro es complicado por el efecto pepita. El efecto pepita. Sí, que el oro no está distribuido uniformemente, puede haber pepitas o zonas muy ricas y otras pobres muy cerca. Complica el muestreo. Luego análisis químicos, el ensayo al fuego, ese clásico. Modelar todo en 3D. Y los estudios técnicos. Scoping, PCS, DFS. Exacto. Cada vez más detallados hasta llegar al estudio de factibilidad definitivo, el DFS, que es la base para decidir si se construye la mina 1. Cientos de páginas. Hablabas de rentabilidad. Y la ley de corte. Eso también suena importante. Es clave. La ley de corte, o cut-off grade, es la concentración mínima de oro, en gramos por tonelada, que tiene que tener la roca para que te compense procesarla. O sea, si tiene menos. Si tiene menos, se considera estéril, waste. Se saca de la mina, pero se aparta, no va a la planta. Y claro, esta ley de corte no es fija. Ah, no. No, depende de tus costes de operación y del precio del oro que uses en tus cálculos. Si el oro sube mucho, a lo mejor puedes bajar la ley de corte y procesar roca que antes era estéril, o al revés. Entendido. Es un parámetro dinámico. ¿Y todo esto qué impacto tiene en el país, más allá de la propia mina? Pues puede ser muy grande. El World Gold Council, por ejemplo, dice que las empresas mineras grandes pagan un montón en impuestos, en salarios. Generan empleo, claro. Sí, empleo directo que suele estar bien pagado comparado con la media del país, a veces varias veces más. Y mucho empleo indirecto en proveedores, servicios locales. Ajá. El WGC daba un dato interesante. El 95% de los empleados de sus miembros eran locales. Además, suelen invertir en infraestructuras, en proyectos sociales para las comunidades cercanas. O sea que bien gestionado puede ser un motor económico importante. Sin duda. En algunos países, la contribución de la minería puede ser comparable a la ayuda internacional al desarrollo, ¿eh? Tiene ese potencial. Muy interesante. Bueno, pues con esta base, ahora sí vamos a Predictive Discovery, a PDI y a su proyecto Bankan en Guinea. ¿Qué tiene de especial? Pues Bankan está en el noreste de Guinea, en la cuenca de Siguiri, que es una zona súper prolífica en oro. Lo llamativo es que es un descubrimiento bastante reciente, de 2020, y parece muy grande. ¿Grande cómo? Bueno, encontraron varios depósitos, pero los principales son N Bankan y Bankan Central.
Es un yacimiento de tipo orogénico, muy típico de África Occidental. El oro está en unas rocas muy antiguas, greenstones, asociado a grandes fallas geológicas. Y decías grande. ¿Tenemos cifras? Sí, y son cifras serias. El último estudio de factibilidad, el DFS de junio de 2025, habla de unas reservas probables de casi 3 millones de onzas de oro. 3 millones de onzas. 2,95 para ser exactos, contenidas en unos 52 millones de toneladas de roca, con una ley media de 1,78 gramos por tonelada, que no está nada mal para un depósito grande a cielo abierto. Ya. Y eso viene de recursos más grandes, imagino. Claro. Esas reservas salen de recursos indicados e inferidos que suman más de 5,5 millones de onzas, o sea que todavía hay bastante potencial ahí que no está clasificado como reserva. Podría crecer. Vale, casi 3 millones de onzas de reservas ya confirmadas, digamos. Eso ya es un proyecto importante. ¿Cómo planean sacarlo? Pues es una combinación. La mayor parte será minería a cielo abierto, lo típico, camiones gigantes, palas. En los depósitos en Bankan Central y otro más pequeño, Gevenbeden. Ajá. Pero también, y esto es interesante, planean una mina subterránea debajo del tajo principal, del de Nbankan, para llegar al mineral que está más profundo. Usarán un método llamado Long Hole Open Stopping. Combinado, entonces. ¿Y el procesamiento? Van a construir una planta nueva, bastante grande, para procesar 5,5 millones de toneladas al año. El proceso es el estándar para oro: trituración, molienda, algo de recuperación por gravedad, y luego lixiviación con cianuro en tanques y recuperación con carbón activado. El famoso proceso CIP. Y esperan recuperar mucho oro. La estimación media es del 92,6%, que está muy bien. Sí. Y un detalle técnico importante. Van a usar relaves filtrados y apilados en seco. Dry Stack Tailings. ¿Eso qué es? Es una tecnología más moderna para gestionar los residuos de la planta, los relaves. En vez de hacer una balsa de lodos, se les quita gran parte del agua y se apilan como si fuera tierra. Es más seguro ambientalmente, menos riesgo de roturas de presa y consume menos agua. Ah, pues suena bien. Más sostenible, ¿no? Sí, se considera una mejor práctica, aunque es algo más caro de implementar inicialmente. Vale, proyecto grande. Técnicamente parece sólido, pero vamos a lo importante. Los números. ¿Es rentable? Aquí es donde la cosa se pone interesante, como dices. El DFS calcula que producirán unas 250.000 onzas de oro al año, durante 12 años de vida de mina. ¿250.000 de onzas al año? ¿No está mal? No, es una producción considerable. Y el coste para secar cada onza, el ASC, que incluye todo, se estima en $1,057. ¿Eso es bueno, malo, regular? Es bastante bueno, muy competitivo en la industria actual. Te deja un margen amplio si el oro está alto. Claro. ¿Y cuánto cuesta montar todo esto? La inversión inicial, el CAPEX. Ahí está la cifra clave. $463 millones. Es una inversión fuerte. Uf, sí. Casi 500 millones. ¿Y se recupera? Pues depende mucho del precio del oro, claro. El estudio usa un precio base de $2,400 la onza. Que es un precio, bueno, razonable ahora mismo, ¿no? Sí. Incluso conservador si miras los picos recientes. Con esos $2,400, el valor actual neto, el NPV después de impuestos, sería de $1,600 millones. 1.600 millones. ¡Wow! Y la tasa interna de retorno, la IRR, del 46%, que es altísima, muy atractiva. ¿Y si el oro sube más? Pues la cosa se dispara. A $3,300 la onza, el NPV se iría a casi 2.900 millones y la IRR al 73%. Es un proyecto con mucho apalancamiento al precio del oro. Impresionante. ¿Y cuánto tardan en recuperar esos 463 millones iniciales? Pues muy poco. Con el oro a 2.400, el payback period es de menos de 2 años. Rapidísimo. La verdad es que los números pintan muy bien, pero siempre hay un pero. Mencionaste Guinea y antes hablamos de los permisos. ¿Qué pasa con eso? Dijiste algo de un parque nacional. Exacto. Este es el gran pero, o al menos el gran punto de atención ahora mismo. Resulta que una parte importante del proyecto, incluyendo los depósitos principales, está dentro de lo que se llama la zona periférica del Parque Nacional del Alto Níger. ¿Dentro de un parque nacional? Eso suena complicado. Lo es. Aunque la ley de Guinea permite ciertos usos en esa zona periférica, como agricultura, la minería a gran escala necesita sí o sí una autorización especial. Probablemente un decreto presidencial que, digamos, saque esa porción de terreno del parque para permitir la mina. ¿Y eso está conseguido? Pues,
PDI dice que ha hecho todos los estudios de impacto ambiental y social, los famosos ESIA, y que los ha presentado al gobierno. Argumentan que ya hay casos parecidos en Guinea donde se ha permitido minar en zonas sensibles. ¿Y qué más dicen? Pues destacan los beneficios económicos que traería el proyecto al país. Hablan de más de 2.000 millones de dólares en impuestos y royalties para Guinea a lo largo de la vida de la mina. Un argumento de peso. Ya. ¿Y en qué punto está exactamente? Según lo último que comunicó la empresa, allá por octubre de 2025, decían que el permiso de explotación minera estaba ya en las fases finales de aprobación y que contaban con el certificado de conformidad ambiental. Pero claro, hasta que no esté el papel firmado. Entiendo. Es un riesgo clave a vigilar muy de cerca. Si no sale ese permiso, Si no sale, el proyecto tal y como está planteado en el DFS no es viable. Tendrían que replantearlo o, bueno, en el peor caso, sería un golpe muy duro. vale. Asumiendo que consigan el permiso, ¿hay potencial para que Bancan sea todavía más grande? ¿Para encontrar más oro? Pues todo indica que sí, la verdad. El DFS se basa solo en las reservas actuales, pero como decíamos, hay más de 2.5 millones de onzas de recursos inferidos justo debajo y alrededor de los tajos planeados. ¿Que podrían convertirse en reservas? Exacto, con más perforación para aumentar la confianza geológica. Además, la empresa dice que tiene identificadas muchas otras anomalías y objetivos de exploración muy prometedores cerca de los depósitos principales. ¿Dentro de la misma zona? Sí, y también en otros bloques de exploración que tienen cerca, como Argo o Bokolu South. Han publicado resultados de sondeos con leyes muy altas cerca de los límites de los tajos del DFS, que todavía no están incluidos en los recursos. Parece un sistema mineralizado muy extenso, ¿eh? El potencial de crecimiento está ahí. O sea que Bancan podría ser aún más grande a largo plazo. Interesante. Bueno, hablemos ahora de las personas. En minería, el equipo directivo es crucial. ¿Quién estaba al mando de PDI antes de esta fusión que comentaremos? Pues tenían un equipo con bastante experiencia, sobre todo en África, lo cual es importante. El CEO era Andrew Pardey, ¿Quién es? un geólogo, pero no uno cualquiera. Antes de PDI fue director de operaciones y luego CEO de Centamin. Centamin, la de la mina Sukari en Egipto, ¿no? Una mina enorme. Exacto. Él lideró la construcción y puesta en marcha de Sukari. Y además, y esto es clave, había trabajado antes en Guinea, en las minas de Sigiri y Lefa, muy cerca de donde estaba Bancan. Conocía el país y la zona. Vaya, eso es un punto a favor. ¿Y en el consejo? También había gente con peso. Simon Jackson, por ejemplo. Tiene un historial muy bueno montando y luego vendiendo compañías mineras en África. Estuvo en Redback Mining, que se vendió por una fortuna, y en Orca Gold. Sabe cómo crear valor y, venderlo. Experiencia en cerrar tratos, digamos. Exacto. Y también estaba Alberto Lavandeira. Hombre, la bandera. Un ingeniero de minas español muy conocido. Ahora está en Atalaya Mining, ¿no? Sí, es el CEO de Atalaya. Tiene décadas de experiencia en minería. También estuvo en Río Narcea. Aporta mucha experiencia técnica y de gestión. Parece un equipo bastante sólido, la verdad. Con conocimiento técnico, financiero y del terreno africano. Sí, daba esa impresión. Un equipo capaz de llevar adelante un proyecto como Bancan. ¿Y los dueños? ¿Quiénes eran los accionistas importantes antes de la fusión? Pues había una mezcla. Fondos institucionales especializados en recursos naturales, claro. Y destacaron un nombre, Zijin Mining Group. Zijin, el gigante minero chino. Ese mismo. Tenían una participación significativa a través de una de sus filiales. Lo cual siempre es interesante, tener un socio estratégico de ese calibre. Ya. Y se sabe de otros, se oye a veces hablar de la familia Lundin. Sí, los Lundin son una familia muy influyente en el sector minero y petrolero. Se les menciona a veces en relación con PDI, pero en la información que hemos manejado, no hemos visto confirmación de que tuvieran una participación directa y relevante en PDI antes de la fusión. Quizás indirectamente o a través de fondos, pero no como accionista principal destacado en ese momento. Vale, aclarado. Bueno, pues ya tenemos el proyecto, el equipo, vamos al país. Guinea. Has dicho que es rico en recursos, pero también mencionaste riesgos. ¿Cómo es Guinea para invertir? Líder mundial en bauxita, mucho oro, y Simandú, que es posiblemente el mayor depósito de mineral de hierro de alta calidad sin explotar del mundo. Lo de Simandú suena a proyecto gigantesco. Lo es. Implica construir un ferrocarril de cientos de kilómetros y un puerto de aguas profundas. Hay miles de millones de inversión china y de otras grandes mineras detrás ahora mismo.
La minería es, sin duda, el motor económico del país. O al menos tiene el potencial de serlo. Potencial geológico de primera. Pero la parte complicada, los riesgos. Pues sí, los riesgos son altos. Hay que ser claros. Políticamente la situación es inestable. Hubo un golpe de Estado militar en 2021 y aunque hay un gobierno de transición, la incertidumbre es alta. ¿Y eso cómo se traduce para una empresa minera? Pues en riesgo regulatorio. Agencias como la española CESE, que evalúa el riesgo país, le dan a Guinea la peor nota, 7/7. Riesgo muy alto. La peor. Sí, significa que las reglas del juego pueden cambiar. Aunque hay un código minero, los grandes proyectos como Bancan dependen mucho de acuerdos específicos, las convenciones mineras, que se negocian directamente con el gobierno. ¿Y esas convenciones? Pueden cambiar. Siempre existe ese riesgo. Que te cambien los impuestos, las tasas, las exigencias de contenido local, la participación del Estado. El propio tema del permiso de Bancan en el Parque Nacional es un ejemplo. Depende de una decisión política al más alto nivel. Hay poca seguridad jurídica a largo plazo. Entendido. Y más allá de lo político. Las locales es fundamental. Hay que manejar bien las expectativas de empleo, los posibles impactos de la mina, a veces hay que reasentar a gente. Ya. La minería artesanal también es muy común en Guinea y a veces genera conflictos con las operaciones industriales. Y luego, bueno, la infraestructura fuera de los grandes proyectos sigue siendo un desafío. Y el país ha tenido problemas sanitarios serios en el pasado, como el ébola, que aunque ahora esté controlado, dejó cicatrices. O sea, un cóctel complejo. Geología espectacular, pero un entorno operativo muy exigente. Exactamente. Requiere mucha experiencia local, buenas relaciones con el gobierno y las comunidades, y, bueno, un poco de suerte también. Y en medio de todo esto, con Bancan avanzando, pero con el permiso pendiente, PDI anuncia que se fusiona con otra empresa, Robex Resources. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues es un giro estratégico muy importante, sí. Se anunció en octubre de 2025. Lo llaman fusión entre iguales, pero la estructura es que PDI compra Robex pagando con acciones nuevas de PDI. Vale. Al final, los antiguos accionistas de Robex se quedan con el 51% de la nueva empresa combinada y los de PDI con el 49%. La nueva compañía, que aún no sabemos cómo se llamará exactamente, MergeCo por ahora, estaría valorada en unos 1.500 millones de dólares USA, un jugador ya de cierto tamaño. ¿Y qué aporta Robex a esta unión? ¿Por qué PDI querría unirse a ellos justo ahora? Robex es una empresa de origen canadiense, aunque también cotizaba en Australia. Su activo principal es otro proyecto de oro en Guinea, llamado Quiniero. Otro más en Guinea. Sí, también en la cuenca de Seguiri. De hecho, la gran diferencia es que Quiniero estaba mucho más avanzado que Bangan. Su estudio de factibilidad ya estaba hecho y esperaban empezar a producir oro a finales de 2025. Ah, o sea que Robex traía producción inminente. Exacto. Quiniero es más pequeño que Bancan, unas 139.000 onzas al año, durante 9 años, pero iba a empezar a generar flujo de caja ya mismo. Robex también tiene una mina más vieja y pequeña en Malí, Nampala, pero el foco de la fusión claramente es combinar Quiniero y Bancan en Guinea. Entonces, la lógica es usar el dinero de Quiniero para construir Bancan. Esa es la idea principal, sí. Bancan necesita esos 463 millones de CAPEX. Es mucho dinero para levantar en el mercado para un proyecto que aún no produce y con el riesgo de Guinea y del permiso. Quiniero, al empezar a producir antes, generaría ingresos que ayudarían a financiar Bancan. Reduce el riesgo financiero, claro. Muchísimo. Hace que el desarrollo de Bancan sea más seguro y menos dependiente de conseguir toda la financiación de golpe en el mercado o con deuda cara. Es una jugada financiera y estratégica inteligente, sobre el papel. Tiene sentido. ¿Y quién dirige esta nueva empresa más grande? ¿Sigue Pardey? Hay cambios. Andrew Pardey, el CEO de PDI, pasa a ser presidente no ejecutivo del consejo, o sea, sigue vinculado pero no en el día a día. Ya. El nuevo CEO de la compañía combinada es Matthew Wilcox, que era el CEO de Robex. Ah, o sea que el liderazgo ejecutivo viene de Robex. Sí. Y el consejo de administración se forma con gente de ambas empresas. Siguen estando Simon Jackson y Alberto Lavandeira, por ejemplo, del lado de PDI, lo cual aporta continuidad y experiencia. Vale. Entonces, si ponemos todo en la balanza, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de esta fusión para alguien que esté pensando en invertir? Las ventajas son claras. Se crea una empresa más grande, más fuerte financieramente y diversificada dentro de Guinea,
con dos activos importantes. Quiniero produciendo ya y Bancan como el gran proyecto de crecimiento a futuro. Exacto. Esa combinación reduce el riesgo global. Tendrán más visibilidad en el mercado, más capacidad de negociación. El objetivo declarado es convertirse en un productor mid-tier, de tamaño medio, centrado en África Occidental y específicamente en Guinea. Quieren poner a Guinea en el mapa como gran productor de oro. Suena ambicioso. ¿Y las desventajas o los riesgos? Pues también los hay. Primero, integrar dos compañías nunca es fácil. Culturas distintas, sistemas distintos, lleva tiempo y esfuerzo. Ya. Segundo, gestionar dos proyectos grandes a la vez en un sitio como Guinea es un reto operativo enorme. Quiniero tiene que arrancar bien y cumplir las expectativas de producción y costes para que el plan financiero funcione. Y Bancan sigue teniendo el desafío del permiso y la construcción. Y además tienen la mina de Malí, ¿no? Sí, aunque parece secundaria en la estrategia, también hay que gestionarla. Y por supuesto, los riesgos de operar en Guinea no desaparecen por la fusión. El riesgo político, social, regulatorio, sigue estando ahí. Quizás una empresa más grande tenga más músculo para manejarlos, pero el riesgo es inherente a la jurisdicción. O sea que la fusión mitiga el riesgo financiero de Bancan, pero añade complejidad operativa y no elimina el riesgo país. Exacto. Es un trade-off. Sobre el papel parece una buena jugada para desbloquear el valor de Bancan, pero la ejecución será clave. Muy bien, pues haciendo un resumen final. Predictive Discovery, que ahora se fusiona con Robex, nos ofrece exposición a Guinea a través de dos proyectos principales. Bancan es la joya de la corona, un depósito de oro grande con potencial de ser muy rentable si el precio del oro acompaña. Pero con ese desafío crítico del permiso en el Parque Nacional y una inversión inicial muy fuerte. Y la fusión con Robex busca precisamente eso, usar la producción temprana de Quiniero para ayudar a financiar Bancan, creando una empresa más robusta y con un camino, en teoría, más despejado hacia la producción a gran escala. Eso es, una combinación de producción a corto plazo y crecimiento a largo plazo, todo centrado en Guinea, principalmente. Pero el éxito final dependerá de que ejecuten bien los dos proyectos, de que sepan moverse en el complejo entorno guineano y, claro, del precio del oro. ¿Qué pesará más al final? ¿El atractivo de esos millones de onzas o la dificultad de operar en Guinea? Y quizás, para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire. Más allá de los números del DFS, de los detalles de la fusión, ¿cuál podría ser ese factor X, ese elemento decisivo para que esta nueva compañía realmente triunfe en Guinea a largo plazo? Buena pregunta. ¿Será la pura capacidad técnica de construir y operar las minas eficientemente? ¿Será la habilidad diplomática para navegar la política y las relaciones sociales? ¿Simplemente que el precio del oro les dé viento a favor? ¿O será que sigan encontrando aún más oro, que Bancan sea solo el principio? Interesantes reflexiones. Sin duda, una historia para seguir de cerca. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Un placer, como siempre. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.